Hola, hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Muchas gracias por conectarse. Vamos a empezar. Faltan varias personas, pero le vamos a ir dando para tampoco perder su tiempo. Eh, Humberto, buenos días. Igual, si en algún momento de la capacitación alguien tiene un mensajito o una pregunta, ahí abajo en el Zoom hay un espacio para comentarios y también para preguntas. Al final vamos a responder varias preguntas, todas las que hay ahí. Pero sí, el día de hoy vamos a estar platicando acá Andrés Espinosa, que ahorita le cedo la palabra, y yo, para los que no me conocen, Diego González. Yo acá en Nexent soy Head of Business Development y el día de hoy les tenemos un webinar, los que hacemos normalmente a principios de cada mes, que es un resumen, un análisis de los eventos más importantes del mes anterior, ¿no? En este caso septiembre, sus impactos en el mercado, más o menos qué pasó, expectativas que tenemos, cómo vemos los próximos meses y demás. Entonces, hoy los eventos más importantes que vimos, por lo menos para septiembre, fueron pues todo lo que impuso Trump con la visa de H1B en Estados Unidos. Todos los temas de la Reserva Federal, también allá Lisa Cook, el shutdown del gobierno, etcétera, etcétera. El oro, obviamente un activo también muy interesante, sigue alcanzando máximos históricos. El encuentro de la OTAN, tensiones crecientes en Europa, también con Rusia, China, etcétera, etcétera. Lo que está pasando también en Argentina, lo que pasó con Milei y con Trump. Vamos a ver un par de empresas también, Intel principalmente y Oracle, ¿no? Que es otro gigante de la inteligencia artificial. Entonces, esa es un poco la agenda del día de hoy. Nos va a empezar platicando Andrés, entonces voy a dejar que se presente y ya se sigue él con los primeros temas. Va, de todas formas, cualquier pregunta, cualquier comentario, ahí lo pueden poner y al final vamos a responder todas las preguntas que hay. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Y como decía al principio, creo que no escuchaste, pero está volando el tiempo. Ya es octubre, último trimestre, como bien les dije, las oportunidades siguen pasando y pasa el tiempo y seguimos dando en los webinars, pues, noticias, sucesos y actividades económicas, pues, candentes, por así decirlo, muy polémicas, que cambian no solo el rumbo de este 2025, sino el rumbo de aquí a lo que viene para hasta el 2030, incluso hasta más, ¿no? Por ahí ya Diego nos adelantó un poquito los temas que vamos a ver. El primero, y que creo que es de los más importantes, es lo que está pasando actualmente en Estados Unidos con esto, con el recurso humano de otros países, la inmigración y la importación a Estados Unidos de recurso humano de otras partes del mundo. Y empezando con esta noticia que está sacudiendo a Silicon Valley, no solo a Estados Unidos y a Silicon Valley, sino al ecosistema tecnológico global. La administración de Trump, para entrar un poquito en contexto, ha anunciado un aumento histórico en las tarifas del visado H1B. Estas tarifas hay que recordar que son por temas de trabajo, como bien les dije, están importando el recurso humano y el talento humano, ¿no? A diferencia de las visas turísticas y el visado B2 y de viaje de negocios B1, si algunos de ustedes tienen, pues no les va a afectar en lo absoluto, a menos que quieran importar su talento humano hacia Estados Unidos, ya que este aumento histórico en la tarifa del visado, el principal permiso de las empresas estadounidenses para contratar trabajadores calificados extranjeros. El costo pasó, fue un costo no solo histórico, sino un costo eh, que se que aumentó en gran medida y multiplicado ese costo por muchísimas veces, de $1,500 a $100,000, un incremento de casi el 6,600%. Este visado para quién es clave para personas, ingenieros de software, analistas de datos, diseñadores de IA, científicos y más de 400,000 trabajadores en Estados Unidos, así como lo escucharon, más de 400,000 trabajadores tienen este visado activo, ¿no? En promedio, cada solicitud de H1B tarda entre 8 meses en procesarse, pero ahora con la nueva tarifa se espera una reducción del 70% en estas mismas solicitudes. No solo esto, sino que recordemos, esto no pasó de la noche a la mañana, esto no pasó
por forma mágica. El autor intelectual lo tenemos ahí en pantalla, es Donald J. Trump. ¿Y por qué? Para proteger la industria, para proteger, para ser nacionalista y así para el talento y el recurso humano, pues ya sea local. El objetivo oficial de todo esto es incentivar la contratación del talento local estadounidense, reduce la dependencia de mano de obra extranjera, pero en la práctica grandes tecnológicas dependen al 80% de estos perfiles y de este talento y obra extranjera internacional. Empresas como las tenemos en pantalla, Amazon, Microsoft, Meta, Apple y Google lideran estas solicitudes. ¿Cuál es la casualidad aquí? Que no creo que sea casualidad, es que todas son tecnológicas y todas son las que mayor capitalización en el mercado tienen, ¿no? Estas empresas, al no conseguir suficiente talento local en áreas, sobre todo, que están en boom, como la inteligencia artificial, ciberseguridad, machine learning, todo relacionado con tecnológico, pues acuden a países como India, como China, como Filipinas, como Canadá, como Corea del Sur, que lo estamos viendo en las empresas principales, en las principales empresas afectadas y los principales países afectados, ¿no? Ahora bien, ¿quiénes son los más afectados de esto? Vamos a empezar primero con las empresas. Amazon tiene 14.667 visas otorgadas en el último año fiscal, del 2025. Microsoft y Meta alrededor de 5,000 cada una, Apple 4,202 y Google 4,186 aproximadamente. En otras palabras, si trabajas en Estados Unidos en una Big Tech Company, en Silicon Valley, en Seattle, es casi segura que una parte importante de tu equipo, de tus compañeros, tengan, aparte de ser multicultural, sea con un visado H1B. Se estima que por cada trabajador que tenga una visa H1B, se crean entre 1,8 y 2,5 empleos locales indirectos. O sea, ¿qué quiere decir? Que por cada persona de la India o de China, de Filipinas, de Canadá, de Corea del Sur, de otras nacionalidades, se crean entre, por ellos, por cada persona que tiene esa visa, se crean entre 1,8 y 2,5 empleos locales indirectos en Estados Unidos. Entonces, nuevamente es un efecto y un dominó, un efecto dominó o que va en cadena, ¿no? Por cada persona que tiene esta visa, se crean otros empleos indirectos. Entonces, al no permitir y restringir la mano de obra extranjera y calificada, con esto estás debilitando el mercado laboral. En el mercado laboral sí, estás restringiendo completamente cualquier entrada extranjera. Sí, estás incentivando el mercado laboral local, el talento y el recurso humano estadounidense, pero es un plan que lleva más de 5 años, ¿no? Gente que todavía sigue en los colleges, en las universidades, teniendo degrees o master degrees, entre otras cosas. Entonces es un plan, obviamente, no a corto plazo, ni siquiera a mediano plazo, yo lo consideraría como algo a largo plazo, ¿no? Ahora bien, los principales países afectados, India es el gran epicentro, casi 280,000 solicitudes. Bien, lo sabemos que los indios para la tecnología son sumamente buenos y confiables en su trabajo. Los chinos ni se diga, pero en menor medida con 45,000 solicitudes. Filipinas con 4,000, Canadá también aportando y Corea del Sur con 3,603, ¿no? Esto también está muy interesante, que el ecosistema tecnológico global está muy interconectado. Entonces, esta medida no solo va a impactar a Estados Unidos por sus planes nacionalistas, sino va a impactar otras industrias y también países y empresas. Pero lo interesante que viene aquí es que startups en Canadá, en otros países como Europa, también en China, México, Singapur, han lanzado campañas para estas mismas atraer a los ingenieros que ya no podrán migrar a Estados Unidos, ¿no? Seamos realistas, sobre todo trabajadores que empiezan o que van saliendo de sus universidades y quieren migrar su talento y que se ha pagado mucho mejor en Estados Unidos, es muy difícil que consigan los $100,000, aparte de otros gastos que incurre el migrar a otro país, 2 millones de pesos aproximadamente para tú poder trabajar con este tipo de visado en Estados Unidos, ¿no? Eh, entonces, como bien les dije, el propósito principal es incentivar a las empresas en Estados Unidos.
no me convence para un plan a corto plazo ni un plan a mediano plazo. Entonces, esto sin duda va a impactar muchísimo. Y como un detalle y una parte en la ecuación que suele sonar tan sencilla y en la teoría es muy sencilla, pero en la práctica cambia totalmente y va a ser radical para las empresas principales tecnológicas que ahorita han tenido enorme crecimiento y para algunos de los países que siguen importando, que quieren seguir importando talento y recurso humano, ¿no? Ahora bien, pasamos a un tema que todos estos meses, desde febrero, desde la entrada de Trump, ha dado de qué hablar, que es la Fed. La Fed, después de casi 2 años de mantener las tasas de interés en niveles restrictivos, después de pandemia, la Fed, la Reserva Federal, ha decidido finalmente recortar el interés por primera vez en 2025. Como bien sabemos, el recorte de 25 puntos base fue considerado moderado. Sin embargo, la polarización y la polémica sigue alta con la influencia polémica, ¿no? Ya no es tema de indicadores económicos, ya no es tema de descentralización, sino ya la polarización que hay con una clara influencia política hecha nuevamente por Donald Trump, ¿no? Como bien les dije, el recorte fue 25 puntos básicos, pasando de 5,25% al 5%, aunque moderado, marca un giro en el ciclo monetario y sobre todo ahorita actualmente la tasa de interés en Estados Unidos, si no mal recuerdo, está en 4,25%. Próxima reunión de la Fed va a ser por ahí del 28-29 de octubre. Entonces vamos a ver qué recorte en la tasa de interés van a hacer. Se tiene pronosticado que va a haber nuevamente un recorte de 25 puntos base. Como bien les dije, aunque es moderado, marca un giro en el ciclo monetario. Después de venir siendo por años restrictivo, que pocos gobiernos hacen esto, va a marcar un giro en este mismo ciclo monetario, ¿no? La Fed comienza a responder a los datos, a la desaceleración económica y a las señales y enfriamiento del mercado laboral. Sin embargo, a pesar de todos estos datos, a pesar de todavía la autonomía que le queda y al poder que le queda a Jerome Powell para decidir por estos recortes en la tasa de interés, el comité, el FOMS, está dividido. La política monetaria vuelve a teñirse con matices políticos e incluso personales, especialmente con la influencia de Trump en el panorama, intentando mover y ahí el avispero, intentando despedir a Lisa D. Cook por temas completamente relacionados por su vida personal y por, según, fraudes, entre otras cosas. Este movimiento no ocurre en el vacío, llegó después de varias tensiones internas y señales mixtas en el mercado. La inflación en temas económicos, en indicadores económicos, la inflación se moderó hacia 2,5%, pero la creación de empleo cayó. Indicadores de manufactura se contrajeron, entonces todo indicaba a recortes por parte de la Fed y todavía indica a seguir con los recortes de la misma, por parte de la misma Fed, ¿no? Igual el mercado inmobiliario, que es un indicador muy importante, mostró menor dinamismo, hipotecas aún altas, baja demanda, consumo se mantuvo estable, aunque un cambio hacia bienes más básicos y menos gastos de lujo. Esto quiere decir que las personas están gastando más en lo básico que en otras cosas que pueden incentivar la economía y se están yendo completamente a lo que necesito para vivir literalmente, ¿no? Powell ha insistido, como siempre, es una persona sumamente muy política y siempre tiene un enfoque de data dependent. De nosotros dependemos de la data y solo actuamos cuando los datos justifiquen un cambio. Como bien les dije, en la reunión pasada de septiembre se recortó 25 puntos base, pero este octubre se tiene pronosticado un recorte nuevamente del 25%, pero con datos de inflación altos, que los últimos datos de inflación salieron altos, y con un mercado laboral enfriándose, puede haber ahí una sorpresa en la próxima reunión de la Fed de un mantenimiento o incluso podría ser, que lo veo un caso muy hasta el otro lado de la fotografía, puede ser un aumento en las tasas de interés, ¿no? Con esto, las oportunidades, pues el dólar estadounidense tiende a debilitarse, dado que el diferencial en las tasas de interés con otras tasas respecto a otras economías se reduce y dan beneficios a mercados emergentes y a commodities. La bolsa estadounidense
históricamente, los primeros recortes tras un ciclo restrictivo impulsan los índices bursátiles y los sectores más favorecidos es tecnología, consumo y real estate. Al reducir tasas de interés, hay que recordar que las tasas de interés es el costo que tiene el dinero, el costo que tiene endeudarse, que tiene financiarse, que tiene pedir créditos, ya sea de casa, ya sea de coche, ya sea para proyectos, para un préstamo, para pagar la nómina, para financiar proyectos. Entonces, al al bajar las tasas de interés, obviamente las empresas, obviamente nosotros como consumidores personales, vamos a ir a la concesión a pedir un crédito del coche, vamos a ir a sacar una hipoteca, porque vamos a pagar mucho menos de lo que pagamos hace un mes o de lo que pagamos hace años, ¿no? También los bonos del tesoro, el rendimiento de los bonos a 10 años tiende a caer, lo que eleva los precios y mejora el atractivo de la renta fija. Y lo que actualmente está pasando con las criptomonedas, que son consideradas un activos de riesgo, un entorno en el que se aseguran tasas más bajas reactiva el apetito por riesgo, impulsando al Bitcoin y otros activos y alternativas, así como renta variable, también como activos de riesgo como lo son Bitcoins o algunas acciones americanas. Diego, por ahí quieres comentar algo. Sí, acá justo, digo, está, como dice Andrés, está muy interesante todo este tema y ahorita justamente Trump ahí metiendo la mano literalmente y acá sí vemos los posibles sucesores de Powell, justamente la segunda persona es Steven Miran. Eh, Él literalmente lo puso Trump y a mí me pareció muy interesante, por si luego pueden y quieren investigarlo, antes de que lo aprobara la Suprema Corte y demás para entrar a la Fed, que lo tienen que aprobar, el presidente puede decir, oye, yo quiero nominar a tal persona, pero no, o sea, tiene que aprobarlo el Congreso y demás. Eh, le están haciendo preguntas y le dicen, oye, ¿tú crees que, o sea, Trump perdió las elecciones anteriores? Y él contesta, alguien más ganó. Y le dicen, sí, pero entonces Trump perdió. Y él nada más vuelve a decir, alguien más ganó. Y llega al punto que le preguntan, ¿eres incapaz de decir que Trump perdió? Y él nada más dice, no, pero alguien más ganó. O sea, como que no quiere decir, pero es tal cual, o sea, mucha gente lo está viendo como tal cual un espía, un doble agente de Trump, porque está ahí en la Fed para hacer ruido, para votar cada vez que haya recortes de tasas, que es lo que quiere Trump. Aunque todos los datos y aunque todos los otros gobernadores de la Fed estén votando por mantener las tasas o incluso subirlas, él va a seguir votando porque las bajen y haciendo ruido y tirándole tierra a los otros miembros de la Fed. Entonces tiene tal cual ahí alguien y si acaba siendo el sucesor de Powell, olvídenlo, ahí va a ser recortes de dos, ni siquiera 2 puntos, 2% así, pum, de golpe. Entonces, va a ser algo muy interesante y es algo que tenemos que seguir viendo. Como dice Andrés, Trump le ha estado haciendo mucho ruido a Powell desde hace meses y diciendo que lo tienen que quitar y diciendo que él tiene que renunciar y demás. Si eventualmente, no creo que lo logre porque la Fed es independiente, pero si eventualmente logra que él renuncie o llegue el tiempo en el que ya termina su mandato y termina Mirán, agárrense. ¿Ok? Ahí solo era mis 2 centavos, porque se puede poner muy fuerte la cosa. Exactamente. Y no solo eso, sino que Trump intentó meter la mano por todos lados, en el ámbito económico, en el ámbito político, poniendo personas afines a él dentro de la Fed, como bien decía Diego, personas ahí con doble vida o espías, básicamente. Y si el nuevo presidente de la Fed, nombrado por Trump y afín a Trump, adopta un enfoque más expansivo, como bien lo mencionó Diego, se espera, agárrense, se esperan recortes de interés mucho más fuertes, se espera mayor liquidez, depreciación del dólar y una entrada masiva de capital a los mercados bursátiles. Los sectores cíclicos, el oro y los activos tecnológicos podrían ser los grandes ganadores de este nuevo ciclo, ¿no? El dólar, tendremos una postura en donde el dólar se desfavorece al dólar esta postura y aumenta el flujo de capital hacia las bolsas de Estados Unidos. La historia nos ha enseñado que los ciclos de tasas son también ciclos de oportunidad. La clave está en anticiparse al giro. Sí, los próximos reuniones de la Fed, los escenarios van a ser más dovish,
o más hawkish, y sobre todo cuál es el posible sucesor de Powell, que va a ser el próximo año alrededor de mayo, si no hay otro cambio, pero el mandato de Powell termina en mayo del 2026 y veremos quién es su posible sucesor. Por mientras, ya sabemos esto. Ahora bien, pasando a la carrera por el oro, que cómo está volando el oro, cómo está dando de qué hablar, sigue siendo, fue el pasado, es el presente y sigue siendo y seguirá siendo el futuro. El oro el día de hoy incluso ya llegó a máximos históricos, superó los $3,850 por onza y se acerca a las previsiones del mercado. El valor se dispara de 1,500 a 100,000, perdón, el valor se disparó después de los $3,850 por onza. Y esto es obvio, en un mundo de tasas más bajas, de incertidumbre política, tensiones geopolíticas, el oro vuelve a posicionarse como el gran ganador de este 2025. Como bien les dije, el precio del oro superó $3,850 por onza, acercándose a la nueva meta y al hito de los $4,000, que por ahí ya varios están diciendo que para el 2026 en específico JP Morgan va a tener un precio objetivo de $4,900 por onza. Como bien les dije, se acercó rápidamente al hito de los 4,000 que muchos analistas ya proyectaban para fin de año, con una apreciación de aproximadamente 45% en lo que va del año, en el 2025. El oro, sin duda alguna, y más claro que el agua, ha sido uno de los activos con mayor rendimiento en 2025. Como bien les dije, este repunte no es casualidad, no pasó de la noche a la mañana, es la reacción a un entorno económico global marcado por volatilidad, marcado por adversidad, recorte de tasas, pérdida de confianza en el dólar y otros temas ya más explícitos, ¿no? El rally del oro no se explica solo por la inflación, sino por la desconfianza principalmente en el sistema financiero y en el retorno de los estímulos. Tras el recorte, la tasa de interés, como bien vimos en la lámina anterior, como bien en el slide anterior y como bien les mencioné, los recortes de la tasa de interés, esto y no saber la incertidumbre y el rumbo de las principales potencias en el mundo que impacta globalmente, obviamente el oro va a tomar ahí su lugar y va a ser un player importante. Los rendimientos reales caen, lo que reduce el costo de oportunidad de mantener el oro. Las expectativas de nuevos recortes y la debilidad del dólar han reforzado la demanda del metal precioso y además un punto sumamente importante, los bancos centrales han aumentado sus compras netas de oro, especialmente qué países, China, India, Turquía, y buscan con esto diversificar reservas y reducir la exposición al dólar. Esta exposición y debilitamiento al dólar es un ciclo. Es por lo que Trump está moviendo y no dudo que el día de mañana o en unos meses el dólar vuelva a estar en los niveles que estaba o incluso apreciándose mucho más. Pero hoy por hoy el momento es por parte del oro. Y en paralelo del tema de la compra de bancos centrales y diversificación de sus reservas y reducir la exposición al dólar, la volatilidad geopolítica, conflictos en Asia, los conflictos en Medio Oriente, ahorita que la flotilla fue a Israel para ayuda humanitaria y los detuvieron y los deportaron, entonces esto aumenta la demanda de refugio seguro, ¿no? Como un dato sumamente relevante, los bancos centrales compraron más de 1,050 toneladas de oro, que es el volumen más alto desde 1967. Entonces estamos en tiempos históricos, 2025 ha dado mucho de qué hablar y ha marcado nuevas metas y ha puesto la vara muy alto, ¿no? El mercado ya ha descontado un nuevo ciclo de tasas bajas y eso da soporte a un oro más caro como resultado, pero aún con mucho potencial, todavía infravalorado. Desde los mínimos que estaba 2023, me acuerdo que estaba en $2,600 por onza, el oro ha escalado una tendencia alcista sumamente clara. Algunos analistas de Bloomberg y JP Morgan proyectan un rango de 3,950 a 4,200 por onza al cierre de 2025 y casi a los 4,900 para el cierre del 2026. Técnicamente, el quiebre por encima de los 3,800 fue en confirmación de impulso institucional, de que hay personas y hay inversionistas moviendo ahí el precio del oro hacia la alza por todo lo que mencionamos previamente. Y los flujos hacia los ETFs también respaldados por oro, como el Gold Shares,
aumentaron más del 30% en el primer semestre. Entonces, nuevamente tenemos un efecto dominó ahí muy interesante. Entonces, como la oportunidad, el oro está funcionando como un contrapeso hacia el dólar y como una estrategia defensiva. Aprovechar el oro como protección en medio de la incertidumbre y como una estrategia audaz, los recortes de las tasas de interés pueden fortalecer al oro y presión al dólar, ¿no? Y como conclusión final de este activo, cada ciclo de debilidad del dólar ha sido un gran punto de inflexión para la valorización del oro, ¿no? Si la Fed continúa recortando, podríamos ver récords históricos antes del 2026 y el entorno es favorable también para metales correlacionados como lo son la plata y la platino, que ya hemos hablado de ellos en algunos de los webinars. Y para los inversionistas institucionales representa una oportunidad de cobertura ante la volatilidad global y devaluaciones. En tiempos de ruido, como por ahí bien dicen, en tiempos de ruido, el oro no habla, pero siempre, pues de cierta manera, dice la verdad de lo que está pasando en los mercados, ¿no? Entonces el oro vuelve a recordarnos que la confianza es el activo más valioso y su auge no solo refleja el miedo, sino también la búsqueda global de estabilidad en un sistema en transición, en un sistema inseguro o que no hay cierta certidumbre. Súper, gracias Andrés. Acá vamos a pasar ya un poco a temas más geopolíticos, no tanto locales de Estados Unidos, no tanto de la Fed ni del oro, sino más de toda la Unión Europea, de conflictos internacionales, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente sabemos que ya tienen años que empezó el conflicto de Rusia y Ucrania. Estuvo escalando, fue Zelensky, el presidente de Ucrania, fue a Estados Unidos, lo recibieron de muy mala forma Trump y Vance, JD Vance, su vicepresidente. Salieron videos que le estaban diciendo que por qué fue vestido así, que por qué no iba de traje, y él es un militar, iba vestido como militar. Eh, entonces, estuvo pasando todo eso, después como que mejoraron un poco su relación, digamos, Ucrania y Estados Unidos, obviamente porque Ucrania accedió a varias condiciones de Estados Unidos, y como que los empezaron a apoyar un poco más. No, por el otro lado, Putin le prometió ciertas cosas a Trump que no cumplió, ¿no? Y le prometió o sea, parar el conflicto, y al día siguiente mandó más misiles, entonces lo escaló, y ahorita ya otra vez Putin es el enemigo del mundo, de todos menos de China, curiosamente. Ahorita, imagínense la potencia global, China y Rusia. Digo, obviamente hay una dependencia fuertísima comercial, eh, tecnológica también de China. Y si por algo escalara todavía más este conflicto que hacia allá va, pues esa fuerza unida entre Rusia y China se podría poner muy complicada para el resto del mundo. Pero hace un par de semanas, mediados de septiembre, justamente Rusia mandó algunos drones que no solo entraron al espacio aéreo ucraniano, también entraron a espacios aéreos en el este de Europa, o sea, ya de la Unión Europea. Entonces ahí ya la OTAN tuvo que meterse. Básicamente tuvieron que reforzar su estado de alerta ante estas invasiones del espacio aéreo por parte de Rusia. Y básicamente, bueno, la OTAN obviamente siendo la organización del Tratado Atlántico del Norte, NATO en inglés, justamente dijeron que si Rusia vuelve a violar ese espacio aéreo europeo o de los territorios de la OTAN, que iban a responder y no iba a ser solo una advertencia. Entonces, incluso entraron en este estado de alerta máxima. Algunos líderes de la Unión Europea, como Ursula von der Leyen, y otros ministros de defensa europeos, también han enfatizado que estas violaciones serán tratadas como actos de provocación, ¿no? Que básicamente estaban provocando. Entonces, incluso el ministro de Defensa de Alemania, que obviamente Alemania es de las fuerzas militares más fuertes también del mundo,
dijo que Rusia está probando a la OTAN a una frecuencia creciente y que está tratando de socavar la seguridad europea y la integridad territorial de los países miembros. Entonces, que están provocando para ver cómo responden, para ver si tal cual escala un conflicto pues, ya internacional, que ya no sea solo entre Ucrania y Estados Unidos, aunque, perdón, entre Ucrania y Rusia, aunque sabemos que Estados Unidos empezó a apoyar más a Ucrania y también mandando tanques, mandando armas y demás. Pero realmente esta situación ha cobrado hasta aún más peso, ¿no? Porque Moscú, Rusia anunció dos cosas. Una es algo impresionante. Normalmente conforme pasa el tiempo, hay más telecomunicaciones, hay más globalización, hay más información, como que el mundo tiende a ir a un lugar un poco más civilizado, ¿no? Un poco más avanzado, digamos. Y hace poco eh, Moscú anunció la salida de la Convención Europea contra la Tortura. O sea, literalmente es un tratado que dice la tortura es un crimen de guerra. No se puede torturar a prisioneros de guerra, no se puede torturar a rehenes. Y ahorita ya Rusia salió de ese tratado, reforzando aún más este distanciamiento político y también cultural con el occidente. Entonces es obviamente algo pues, fuerte, ¿no? Lo que están haciendo. Y por otro lado, Putin está convocando, bueno, convocó a 135,000 soldados rusos nuevos, ¿no? Y este es el mayor número desde el 2016. Entonces todo esto realmente está diciendo, oye, no se ven intenciones de querer frenar este conflicto, de querer desescalarlo al revés. O sea, ya se está a punto de volver algo completamente global. De todas formas, algo que me llamó mucho la atención el otro día, eh, Putin ya tiene 73 años. Está, si no me equivoco, 6 años abajo de Trump, que ya está en los 80 Trump, que también es algo fuertísimo. Trump tiene 79 años. Entonces, o sea, realmente aquí digo, no sé qué pase primero, ¿no? Una guerra o un cambio de liderazgo en Rusia o en Estados Unidos. Ojalá sea antes del cambio de liderazgo, porque si no, sí se puede poner muy fuerte la situación. Y bueno, sobre estos temas también geopolíticos, si me ayudas con la próxima lámina, por favor, Andrés. Em, Justamente, ¿qué puede hacer, por ejemplo, Estados Unidos? Además de apoyar a Ucrania, además de amenazar, como lo hace Trump por Twitter o ya ex, diciendo que ya llegaron a su última advertencia, diciendo lo que quiera. También está presionando, lo estaba haciendo con el tema de aranceles, lo estaba haciendo con el tema de impuestos y demás. Ahorita Trump está presionando realmente a toda Europa, a toda la Unión Europea para que dejen de comprar petróleo ruso. De hecho, hace poco Trump habló y básicamente anunció que Europa se estaba comprometiendo para dejar de comprar en su totalidad petróleo y gas natural ruso eh, de aquí al 1 de enero del 2027. Entonces, básicamente tienen todo el 2026 para dejar de comprar petróleo ruso eh, y que supuestamente el 1 de enero del 2027 ya no van a comprar ni un barril de petróleo de Rusia. Entonces, obviamente, el segundo exportador más grande del mundo de petróleo es Rusia, después de Estados Unidos. Entonces, aquí también se pueden ver un poco de ahora sí que razones ocultas, ¿no? Obviamente una es medio ahorcar a Rusia, quitarles pues, uno de sus ingresos más importantes, si no es que es su ingreso más importante, para que ya no tengan mucho con qué fondear sus conflictos y sus guerras. Pero por otro lado, pues también hay otra razón un poco más perversa de parte de Estados Unidos. Oye, si mi competencia directa, que es el segundo proveedor o exportador más grande de petróleo del mundo, ya nadie le compra, pues eso qué significa que Estados Unidos va a vender muchísimo más petróleo y tener muchísimos más ingresos por petróleo y por gas natural. Entonces ahí hay gente que dice, oye, no sé si sea más por ayudar a Ucrania o por ayudarse a sí mismos. Pero realmente, pues el mensaje de Trump fue completamente claro. Eh, Parte de la OTAN sigue financiando, aunque indirectamente la guerra que pues ahora sí se libra contra sí misma, ¿no? Y la Comisión Europea está trabajando en una nueva propuesta para imponer tarifas o aranceles sobre el petróleo ruso, que aún entra al mercado a través de Ucrania y Eslovaquia, pero realmente eso es temporal porque la idea es que ya terminen completamente su dependencia o sus compras de petróleo ruso. El desempeño del petróleo en septiembre
bajó 7,58%, que es una bajada importante, pero hoy, si no me equivoco, el petróleo está subiendo como 2%. Entonces, algo que dijo Trump en su discurso en la Asamblea General de la ONU la semana pasada, dijo: China e India son los principales financiadores de la guerra al seguir comprando petróleo ruso. Pero de manera imperdonable, incluso países de la OTAN aún no han cortado de una vez esta dependencia. Entonces aquí literalmente los está balconeando enfrente de toda la ONU, diciendo: China e India son los culpables de que siga esta guerra, básicamente, por seguir comprando el petróleo ruso. Y un poco más de Trump. Ya no tanto de conflictos, ya no tanto de guerras, y si me ayudas, por favor, Andrés, Trump y Milei es una de las amistades que yo menos me hubiera imaginado, no estaban en mi carta de bingo, pero ahora sí que es una amistad muy, muy interesante, porque Milei es el fan número uno de Trump. O sea, también había otro video, la presidencia anterior de Trump, que sale Milei backstage emocionado como si está viendo a su banda favorita. O sea, es algo muy interesante. Y aquí obviamente pues vimos la semana pasada que Trump aprobó un crédito enorme para Argentina. Salieron muchas noticias, muchos titulares, obviamente, sobre esto. Entonces, entrando un poco más a fondo, obviamente sabemos que la situación económica en Argentina está un poco más complicada. Y si pasamos a la próxima, por favor, Andrés, ya lleva muchos años así, ¿no? Lleva con deuda, lleva con una inflación fuertísima, una moneda bajísima. Entonces, ahorita ya Milei acudió a Trump y buscó a Estados Unidos para contener realmente el tipo de cambio, y consiguió una línea de crédito, básicamente, por $20,000 millones. Entonces, después de gastar $1,000 millones en 3 días para contener la moneda, Milei buscó básicamente ayuda de Trump y Scott Bessent. Scott Bessent es uno de los gobernadores de la Fed, que actualmente está como el chairman temporal del IRS, que es básicamente el Departamento de Impuestos de Estados Unidos de Ingresos Locales. Em, Está como el temporal, probablemente va a quedar como ya el oficial, pero acudió a ellos dos para ayudarlos o conseguir ayuda para contener el tipo de cambio que estaba bajando muchísimo. Entonces, el acuerdo básicamente proporciona un respiro fuerte, aunque a corto plazo, para Milei y para Argentina, pero aumenta muchísimo la dependencia de Milei para avanzar con reformas internas y lidiar ahora sí con compromisos futuros de pago, ¿no? A fin de cuentas es un crédito, es un préstamo. Y si recordamos, el país que más deuda internacional tiene en el mundo es Estados Unidos. Y con toda esa deuda, con todo y todo ese dinero que tiene en créditos, en préstamos y demás, le prestó $20,000 millones a Argentina. Entonces, realmente políticamente, esta es una maniobra realmente para alejar la influencia china por parte de Estados Unidos y reforzar mucho su presencia en el continente sudamericano. Aquí le están diciendo: oye, te estoy prestando, pero ya eres, o sea, básicamente estás en mi bolsillo hasta que no me pagues. Entonces, algo que dijo Scott Bessent, como decía, secretario del Tesoro de Estados Unidos, dijo: para que quede claro, lo que Estados Unidos está haciendo es conceder, perdón, una línea de swap. No estamos inyectando dinero en Argentina. Entonces, lo está tratando como de excusar de otra forma, ¿no? Pero de todas formas están a punto de ser elecciones en Argentina. Entonces, si por algo no volviera a ganar el gobierno de Milei y quedara alguien más, se podría volver todavía más complicada esta deuda con Estados Unidos, porque de todas formas Milei tiene una muy buena relación con Trump, pero no sé si alguien más también la tendría. Entonces se puede volver todavía más complicado. Y saliendo un poquito de los temas internacionales geopolíticos, entrando más a temas tecnológicos, a temas de acciones, vamos a pasar ahora a Intel. Entonces, Intel, sabemos, es una empresa también de chips. Es una empresa enorme desde hace mucho, hacen computadoras y demás. Intel subió 20%. Antes de eso, Trump había estado también hablando pésimo del director general de Intel. Le había estado tirando tierra izquierda y derecha. Pero se juntaron, hablaron, y ahora realmente eh,
ya está subiendo muchísimo Intel. Tuvieron un acuerdo, Intel se comprometió a un gasto local fuerte en Estados Unidos en cuanto a fábricas, en cuanto a producción y demás. Y realmente después de que el gobierno de Estados Unidos compró parte de la empresa, que yo hasta ahí no sabía que se podía dar eso. O sea, yo no sabía que el gobierno de un país podría tener un porcentaje de las acciones de una empresa privada. Pero aquí fue lo que pasó tal cual. El gobierno de Estados Unidos compró el 10% de Intel, de la empresa. Entonces ya uno de los accionistas de esta empresa es el gobierno de Estados Unidos. Y también Nvidia anunció inversiones en Intel, Apple también se les acercó. Obviamente todo va de la mano, pero esto hizo que Intel subiera un 54.3% en septiembre, una subida fuertísima. Entonces, ¿cómo quedan las inversiones en Intel hasta ahora? Las más recientes, el gobierno de Estados Unidos metió 11.1 mil millones de dólares, o sea, 11 billion dollars básicamente. Nvidia metió 5 mil millones de dólares, SoftBank metió 2 mil millones de dólares y Apple en esas está. Apple está viendo cuánto mete a Intel o qué tipo de alianza tienen. Entonces, realmente esto fue algo fuertísimo porque pues obviamente como inversionista tú dices, oye, compro una acción de una empresa que no sé para dónde va a ir o compro una acción de una empresa que está respaldada por el gobierno de Estados Unidos, que tiene una inversión directa. Pues obviamente esa, ¿no? Pues es mucho más segura, tiene menos riesgo. En el peor de los casos, si algo le llega a pasar a esa empresa, claro que el gobierno de Estados Unidos le mete más dinero, compra más acciones, los vuelve a apoyar. Entonces es una opción, digamos, bastante más segura que otras alternativas tecnológicas. Entonces aquí es la oportunidad tal cual, es un panorama completamente positivo. Deutsche Bank aumentó el precio objetivo de Intel de $23 a $30 antes de que termine el año. Y sin embargo, el valor ya alcanzó los $38, o sea, ya rompieron incluso la segunda expectativa, ¿no? Entonces, tiene mucho margen para seguir subiendo y otra vez este apoyo del gobierno de Estados Unidos, además de empresas enormes, de los siete magníficos como Nvidia y como Apple, obviamente es algo que sea bastante seguro, bastante fuerte. Entonces, aquí es una oportunidad clara. Pues, si quieres invertir en tecnología, pues está Nvidia, que es el gigante de la industria ahorita con inteligencia artificial, pero también está Intel, ¿no? Y saliendo de Intel pasamos a Oracle, el nuevo gigante de la inteligencia artificial, otra opción adicional. Solo oíamos de Nvidia, por casi un año solo oíamos de Nvidia, pero ahorita Oracle estuvo fuertísimo. ¿Por qué? Oracle subió 40% en un solo día. Está muy cerca de volverse parte de los siete magníficos, ¿no? Los siete magníficos, incluyendo Nvidia, incluyendo Apple, Microsoft, Alphabet. eh, Está muy cerca de llegar a eso. ¿Por qué? Ok, esta empresa, el dueño es Larry Ellison, es un señor también como, se ve más joven de lo que está, tiene como 80 años, subió 75% en el año, o sea, en lo que va del 2025 ya subió 75%, impulsada por acuerdos con OpenAI, obviamente OpenAI siendo la primera o una de las empresas más importantes de inteligencia artificial, anunció acuerdos muy fuertes en cuanto a centros de datos, en cuanto a tecnología, en cuanto a chips, directamente con Oracle. Entonces, el proyecto de Stargate es un proyecto de OpenAI para abrir eh, productoras y centros de datos enormes en todo Estados Unidos, usando parte de la tecnología de Oracle. Y además todo el optimismo que hay ahorita con inteligencia artificial. Entonces, la asociación directamente con OpenAI, ahorita en septiembre, de la nada, OpenAI anunció que cerró un contrato de 300 mil millones de dólares a 5 años con Oracle. De un día a otro anunciaron esto. Entonces, esto para construir justamente parte de una red global, como decía, de centros de datos, que podría llegar a costar hasta 1 billón de dólares. Aquí ya son montos ridículos. Entonces, aquí, pues, parte grande de ese desempeño, de esa producción futura, es por Oracle. Entonces, ¿cómo se vio beneficiado Oracle? Ya, o sea, con esto que pasó, ha subido 74.1% en lo que va del año, pero la empresa reportó una explosión realmente de demanda por servicios en la nube, por chips, por tecnología, y ahora proyecta ingresos de 18 mil millones de dólares en 2026. Entonces, es algo impresionante, pero ¿qué pasó? Larry Ellison, siendo el dueño de Oracle, por unos minutos fue la persona más rica del mundo. Si sabemos, o sea, el hombre más rico del mundo es Elon Musk. Ahorita tiene
un net worth de aproximadamente 384 mil millones de dólares, ¿no? Cuando pasó esto de Oracle y subió la acción, subió muchísimo. El net worth de este señor de Larry Ellison subió a 389 billones de dólares, 393 más bien, 393 mil millones. Fue el hombre más rico del mundo, ahorita ya bajó y ahorita está en 383. Realmente está 1.000 millones de dólares abajo de Elon Musk. Pero este simple anuncio hizo que la acción explotara 40% y que la riqueza de Larry Ellison subiera a 88 mil millones de dólares en un segundo, tal cual. Entonces fue algo fuertísimo. Pero ¿qué está pasando hoy? Hoy, literalmente, mientras hablamos, mientras dábamos este webinar, salió un reporte. Que enseña que ahorita el negocio de la nube de Oracle ha estado operando con márgenes muy, muy apretados. Entonces, ¿qué hizo? Esa bajada que podemos ver ahorita, ¿no? Oracle bajó bastante, bajó más de 6% después de esta noticia que salió hace una hora y media. Em, Justamente porque decía este reporte que Oracle está perdiendo más de 100 mil, no, más de 100 millones de dólares rentando chips de Nvidia. Entonces, realmente es un costo fuerte para la empresa. Y salió este reporte que nadie sabía cómo reaccionaron los inversionistas. Dijeron, oye, si está perdiendo tanto dinero, pues probablemente va a bajar la acción, voy a vender mi participación antes de que pase eso. ¿Y qué pasó? Al vender todo eso, bajó, ¿no? Entonces fue el efecto directo, bajó más de 6%, pero de todas formas sigue siendo, yo creo que con todo y esta noticia, con todo y este reporte que salió hace una hora y media, empresa extremadamente fuerte, Oracle, por toda esta asociación con OpenAI, con el gobierno de Estados Unidos y demás. Entonces, aquí realmente septiembre fue uno de esos meses que se pasaron de volada, pero pasaron muchísimas cosas. O sea, fueron muchos eventos importantes con implicaciones a corto plazo que vamos a poder estar viendo este mes, este trimestre y lo que queda de este año realmente. Además de todo el 2026, obviamente, más con todo el tema geopolítico de Rusia, de China, de Ucrania, de Argentina. Eso lo vamos a seguir viendo. Además, obviamente, si eso escala, como decía Andrés, el oro va a escalar más. Ya está prácticamente en su barrera psicológica de $4,000. Hoy Goldman Sachs subió el precio objetivo del oro de $4,300 a $4,600 para el 2026. Yo creo que eso va a ser todavía bajo. Entonces, realmente oportunidades claras. Y aquí volvemos a ver una vez más todo lo que pasa en el mercado, todo lo que pasa en el mundo representa oportunidades. Si hoy anuncian algo, esa es una oportunidad para el que está al pendiente. Si anuncian otra cosa, es una oportunidad para otra persona que en vez de comprar quiere vender. Todo esto representa oportunidades. Entonces, cosas muy interesantes este mes. Vamos a ver qué viene en octubre. Vienen decisiones de tasas en Estados Unidos, pero con un gobierno cerrado está complicado sacar esta información, sacar esta data para tomar decisiones. Por otro lado, va a estar Milán, el que les comentaba de Trump, en la Fed haciendo ruido para recortar tasas con todo y que no hay suficiente información. Entonces, vamos a ver qué pasa el 29 de octubre, que es la decisión de tasas en Estados Unidos. Pero sí, no sé si aquí alguien tenga alguna pregunta, algún comentario. Vamos a dejar unos minutos. Si alguien tiene una pregunta, hay un espacio ahí para preguntas y respuestas. De todas formas, también las pueden poner en el chat. Me parece que Héctor Hernández ya hizo una pregunta en el chat, pero vamos a dejar aquí un espacio. Y mientras a lo mejor alguien se anima a poner preguntas, sí les recomiendo ampliamente seguirnos en Instagram, en LinkedIn. Estamos subiendo contenido muy interesante. En YouTube también subimos parte de estos webinars, subimos videos interesantes. Entonces, realmente todo esto es para ustedes, estos webinars también, es para que ustedes puedan hablar con sus clientes y decirles, oye, pasó todo esto, probablemente puede pasar esto, si pasa esto, puede tener estos efectos, hay que aprovechar y dolarizarnos ahorita, hay que aprovechar y invertir en X acción ahorita. Entonces, esa es la idea de todo esto, ¿va? Pero vamos a dejar unos minutitos para alguna duda. De todas formas, yo mientras les agradezco muchísimo por conectarse, gracias por su tiempo. No sé si Andrés también quiere decir algo, pero esperamos verlos por acá pronto también en la oficina
y seguimos a sus órdenes. Si de todas formas tienen algún comentario, pregunta después, nos las pueden hacer llegar por aparte, nos pueden marcar, nos pueden venir a ver cuando quieran. Eh, Ahorita pregunta Miguel una pregunta un poquito más técnica interna. ¿Cómo aparecen los webinars en YouTube? Es muy sencillo. Si tú buscas Excel Capital YouTube, te sale el canal. En algunos casos sale el webinar completo, como lo fue el webinar de diversificación, ese sale el video completito. En algunos otros salen más bien algunos puntos interesantes para que no sean videos muy largos. A veces duran 10 minutos, 2 minutos. Si es completo puede durar una hora, pero todo esto lo pueden usar con clientes, lo pueden compartir, lo pueden mandar. Adelante, siéntanse libres para eso, ¿va? Andy, no sé si quieres decir algo en lo que hay más preguntas. Mientras, perdón, solo Humberto preguntó, para fin de año hay que estar pendientes de la tecnología, oro y Bitcoin, definitivamente. O sea, yo creo que esas son para mí las tres más importantes ahorita. El oro siempre ha sido y siempre va a ser uno de los safe havens, monedas de resguardo ante volatilidad e incertidumbre. El Bitcoin se ha estado volviendo lo mismo, por eso algunas personas le dicen el oro digital. Ahorita estábamos viendo, nos llamaba mucho la atención. Empezó toda esta incertidumbre, el oro llegando a máximo histórico diario por los últimos 20 días casi casi, pero el Bitcoin también, este, funcionando como una especie de activo de resguardo. Además de que, pues obviamente siguen dando más dinero en ETFs, inversionistas institucionales, gente joven, y tecnología, obviamente, ¿no? Inteligencia artificial, chips, con todo esto que está pasando de Intel, de Nvidia, realmente puede ser algo muy interesante. Ahora sí, adelante, Andrés. Gracias, Diego. Por acá, igual antes de comentar algo personal, Héctor nos pregunta, ¿hay estatismo en México? ¿Son confiables los datos que proporciona el gobierno de México? ¿Continuamos endeudándonos para gastar? Me parece muy dócil Banxico con lo que sucede en el entorno financiero. Esperemos que las reservas las conserve. En parte y personalmente estoy completamente de acuerdo contigo, Héctor. El estatismo hay que recordar que es la presencia del Estado en empresas, en sectores, en temas incluso hasta sociales. Entonces, ha crecido bajo la actual administración de Claudia Sheinbaum y aumentó este mismo crecimiento desde el inicio del 2018 con AMLO, especialmente en el control como sectores como la energía, Pemex, que está deudadísimo, está quebradísimo y no le hallan ni encuentran salvación, y CFE, ¿no? Que estos dos ejemplos son sumamente importantes para mostrar el estatismo que hay localmente aquí en México. Entonces, esto ha limitado la inversión privada, lo que según datos del INEGI, pues ha frenado evidentemente la competitividad en algunas áreas. En cuanto a los datos, si son ciertos, si son falsos, que nos proporciona, entre otras cosas, pues tendríamos que contrastar los datos que da el gobierno, las secretarías de gobierno, con los datos que da Banxico y con los datos que da sobre todo INEGI, que son entes independientes. Y a propósito de esto es porque surgen este tipo de instituciones, pues para poder dar datos los más confiables, o si no, crees alguna fuente que puedas constatar, que puedas compararlos perdón, compararlos se me fue la palabra, discúlpenme, pero tal cual para compararlos, ¿no? Y en cuanto a la deuda pública, el gobierno, por supuesto que ha aumentado el gasto, el gasto público. ¿Para qué? Simple y sencillamente para sostener y para seguir incentivando programas sociales que a mi parecer es aventar dinero y a ver quién lo cacha. Esto no salva nada, ni aumenta, ni saca de la pobreza a un extracto socioeconómico muy importante y de los principales en México. Entonces, el endeudamiento del país, de México, por supuesto que ha aumentado. A finales del 2023, la deuda externa en México rondaba en los 160 mil millones de dólares, 160 billones de dólares, un 13% más que 2018 y aproximadamente un 15% del 2018 al gobierno anterior, que fue anterior Peña Nieto, ¿no? Entonces, esto sí la deuda pone en riesgo la estabilidad a largo plazo. Y Banjico, igualmente, para acabar en lo personal, está haciendo muy bien su trabajo. Las reservas en México están por encima de los 200 mil millones de dólares, si no mal recuerdo, y checando
corroborando el dato por acá, 200 mil millones de dólares para finales del 2023. Entonces, este dato nos da cierta certidumbre y confianza, pero en un entorno económico global incierto, lo que está pasando. Entonces, no duden que el actuar de Banjico y que una buena reserva por parte de nosotros, que la mantiene Banjico, ni siquiera el gobierno que está en ese momento, está haciendo bien su chamba, bien su trabajo, lo que ha mantenido el tipo de cambio con 18, 30, actualmente y hoy por hoy en 18.30, 18.40 aproximadamente. Y con esto se nos pone enfrente también la pregunta de Edmundo. Muchas gracias por tu pregunta. Saludos, Edmundo. ¿Qué pronóstico del tipo de cambio? Se pronostica un tipo de cambio para finales del 2025 por encima de, sin duda, por encima de los 19. Hay que recordar que esta apreciación que ha tenido el peso y esta depreciación que ha tenido el dólar no ha sido por méritos propios de nuestra moneda nacional, sino por un debilitamiento general y al 100% por parte del dólar. Entonces, no hay que cantar a victoria. El dólar, como bien les dije y les estaba platicando en el webinar, es cuestión de que al día de mañana o en unos meses tenga una precisión bastante buena y ya esté descontando todas esas depreciaciones o decrecimientos que ha tenido esta moneda para que el día de mañana dé la vuelta y esté en niveles por encima de los 19 pesos por dólar. Así es, y acá también otro par de preguntas muy interesantes. Aquí pone Humberto, podemos entender que el peso contra el dólar se mantendrá barato, no se prevé una pronta devaluación. Mira, acá la verdad es especular. Lo que sí sé es que tiene mucho que ver con decisiones de tasas de bancos centrales, principalmente obviamente Estados Unidos y México. Normalmente cuando un banco central recorta sus tasas, se ve afectada directamente la moneda. Entonces, digamos, si Estados Unidos recorta tasas, el dólar se tiende a depreciar normalmente. ¿Por qué? Porque mucho dinero sale de bonos de Estados Unidos, por ejemplo, y se va a otros países a bonos que pagan más. Entonces, normalmente si solo Estados Unidos recortara tasas y México no, ahí podríamos ver que el precio ganaría, el peso ganaría fuerza contra el dólar. Pero ¿qué pasa si la Fed de Estados Unidos recorta tasas, pero también Banxico recorta tasas, como lo ha venido haciendo? Normalmente, pues ahí ya no se ve tanto esa diferencia. Pero también, sí hemos estado viendo que en las últimas semanas, en todo septiembre, realmente el dólar ha estado debilitándose contra todas las monedas. Hoy ganó un poquito de fuerza, o sea, hoy realmente el índice del dólar, que mide la fuerza del dólar contra las monedas más importantes del mundo, estaba subiendo, ¿no? Se estaba apreciando como 0.42%. Entonces, realmente eso significa que el dólar en general se está apreciando contra todas las monedas, incluyendo contra el peso mexicano. Entonces aquí digo, es mucha especulación. Yo más bien me basaría en datos. Si Estados Unidos no recorta tasas y Banxico sí, ok, probablemente ahí va a subir el dólar y se va a depreciar el peso. Si pasa lo contrario, pues va a subir el peso y se va a depreciar el dólar. Si siguen habiendo tensiones arancelarias, por ejemplo, entre México y Estados Unidos, todo eso afecta. Entonces, más que decir se va a mantener bajo o no se va a mantener bajo, esto es oportunidades. Y si un día anuncian algo, hay que aprovechar y entrar, por ejemplo, al dólar antes de que se aprecie más. O si al contrario, no anuncian algo y baja el dólar contra el peso, pues es un buen momento también para dolarizarse porque va a estar más barato. Entonces, es más bien estar al tanto, estar al pendiente y ver qué va pasando en el mercado y qué va pasando con los bancos centrales y demás, ¿no? Em, por otro lado, igual, pregunta Miguel, sería bueno ver, aunque sea brevemente, los mercados de commodities, futuros y opciones en cada webinar. Sí, definitivamente, ¿no? También criptos y forex. Eh, yo concuerdo, y eso es algo que podemos hacer. Yo lo voy a sugerir para poder ver un poquito en general commodities, cómo se comportaron. Digo, hay muchas commodities, ¿no? Hay oro, hay trigo, hay gas natural, hay petróleo, hay plata, hay paladio, etcétera, etcétera, pero darnos una idea en general de oye, los commodities en general subieron con esto, los índices en general también cambian, ¿no? Porque hay índices tecnológicos, hay índices industriales, pero no estaría mal darnos una idea más por tipo de activo, ¿no? Y acá también Mauricio pone, ¿qué opinan de la propuesta de comprar
de la compra de Disney por parte de Paramount y Skydance, haciendo la empresa más importante a nivel global de entretenimiento. Esto ayudó a subir las acciones de Disney hace 2 semanas. Sí, definitivamente ayudó a subir, pero realmente digo, se me haría, la verdad, muy raro que Disney quiera vender su empresa de entretenimiento, porque realmente sus parques obviamente sí representan un ingreso fuerte, pero todo este lado, o sea, le han estado invirtiendo muchísimo a producciones, a series, a películas. Ahorita en México ya tienen también ESPN y demás. Entonces, digo, podemos ver algo similar con lo que pasó con MGM. Amazon compró MGM, ¿no? Y que es una de las productoras más importantes de películas de Estados Unidos. Pero, digo, obviamente sería algo fuertísimo. Si llegara a pasar eso, pues obviamente movería muchísimo al mercado. Yo creo que hasta Netflix se vería afectado Amazon, o sea, no solo afectaría a Disney, a Paramount y a Skydance, pero la verdad me llamaría muchísimo la atención por todo lo que le han estado invirtiendo y el enfoque que le han estado poniendo a esta rama de entretenimiento por parte de Disney. Pero pues vamos a ver, ¿no? Si sí, pues ahí me voy a acordar de ti y de esa pregunta y va a ser algo muy interesante. Y pone Paula muy buena información, la cual nos apoya para asesorar de una manera más robusta a nuestros clientes. Definitivamente de eso se trata, ¿no? Todos los webinars que hacemos es justamente con esa intención. Y por último, pregunta Saúl. ¿Qué activos pueden tener mayor volatilidad en el mercado asiático con la llegada de Sanai Takaichi en Japón? Sí, básicamente ahorita eligieron a otra primera ministra en Japón, la primera mujer en la historia de Japón, y eso obviamente puede tener implicaciones pues, interesantes, principalmente para el Nikkei. Que es el índice japonés de las empresas más importantes de Japón. Obviamente yo pensaría que eso es lo que mayor volatilidad va a tener. Acciones japonesas también, ya sea de automóviles, ya sea de cámaras fotográficas que tienen muchas como Canon y demás. Pero en nuestra plataforma, por lo menos yo creo que los dos que más tendrían volatilidad con esto serían el Nikkei, que si no recuerdo reaccionó mal, ¿no? Al anuncio. No, reaccionó bien. El Nikkei estaba subiendo después del anuncio de la nueva primera ministra, reaccionó bastante bien el Nikkei. Y ahorita está depreciándose, pero el día que lo anunciaron estaba subiendo. Y por otro lado, es Sí, ese gap, y, es ese y gap que Diego, vemos ahí. justo por acá mencionando esto, abrió con Gap. Es apresurado opinar sobre la situación de Japón porque no conocemos bien lo que va a hacer o lo que quiere hacer Takaichi. Es conocida por un enfoque nacionalista, entonces algunas acciones de los grandes conglomerados japoneses como Toyota, como Sony, como SoftBank, Nintendo podrían verse afectadas por estos cambios tanto en políticas fiscales y comerciales. Entonces creo que es un poco prematuro poder decir o qué propuestas tiene en mente. Por mientras, las bolsas ya están hablando, hoy depreciándose el Nikkei un 1,03%. Así es, sí, de todas formas, probablemente vamos a tener varias acciones nuevas asiáticas en el corto plazo, pero por ahorita realmente los únicos dos activos que podrían tener esa volatilidad en nuestra plataforma sería el Nikkei, o sea, el índice de Japón, y el dólar contra el yen japonés, ¿no? O bueno, igual el euro contra el yen, etcétera, etcétera. Pero pares de divisas contra el yen y el índice de Japón realmente. Entonces, sí, vamos a ver qué sigue pasando. También se me hace un poco adelantado, pero sí definitivamente puede haber esa volatilidad, más el primer día, ¿no? Como decíamos, abrió con un gap, reaccionó muy bien el mercado, ahorita está bajando, pero pues falta ver qué sigue pasando con Japón. Entonces, bueno, pues nada más que agradecerles. Creo que esas fueron todas las preguntas. Creo que fue un muy buen webinar. Muchas gracias por su tiempo. El próximo que vamos a tener es el 28 de octubre, por si lo quieren ir agendando. Es de perspectivas esenciales en la industria. Entonces, aquí es otro tipo de webinar, pero va a ser muy, muy valioso. Y sí, otra vez nada más agradecerles, recordarles que si no lo han hecho, nos sigan en redes sociales. Subimos contenido muy interesante. Y pues quedamos a sus órdenes por la duda que tengan, lo que necesiten. Estamos aquí para apoyarles con lo que podamos. Entonces, gracias por su tiempo a todos. Que tengan un excelente día. Muchas gracias a todos.